Hoy vamos a desentrañar la épica historia del capitalismo estadounidense. Es una historia de siglos, una historia que no nace de tradiciones milenarias, sino de una ambición totalmente radical en un continente nuevo. Esta idea es potentísima y la verdad pone el escenario perfecto para todo lo que vamos a ver. Muestra cómo se diseñó un motor económico único, no para ponerle un freno al impulso humano, sino todo lo contrario, para pisar el acelerador. Ok, arranquemos por el principio. Hay que entender que este sistema no apareció de la nada, ni fue aceptado por todos. De hecho, nació de un choque de ideas, pero un choque feroz entre dos de los padres fundadores, y cada uno tenía una visión totalmente opuesta para el futuro, para el alma de la nación. Pensemos en el debate. Por un lado estaba Thomas Jefferson, que soñaba con una democracia rural de granjeros independientes. Y por el otro, Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, que imaginaba un futuro pues muy distinto, industrial, dinámico, financiero. Y al final, ¿quién ganó? Bueno, la arquitectura financiera de Hamilton fue la que se impuso. ¿Y por qué fue tan crucial? Pues porque una nación joven necesitaba crédito, necesitaba financiar grandes proyectos. Su visión ofrecía un camino claro, creando un marco estable y confiable para que el capital empezara a fluir hacia las nuevas ideas y la industria. Bueno, con el motor financiero ya diseñado y en marcha, venía otro reto, un reto gigantesco y muy físico. Había que conectar un continente enorme, lleno de recursos, con sus puertos en la costa. Esta fue una era definida por obras de infraestructura monumentales, como el Canal de Erie, y también por los primeros latidos de la Revolución Industrial, por ejemplo, en las fábricas textiles de Massachusetts. Pero claro, todo este progreso, esta expansión masiva, tenía un lado muy oscuro. Este crecimiento tan rápido se construyó sobre una paradoja profundísima y, la verdad, muy trágica. Y aquí está el núcleo de esa contradicción. El motor económico no solo dependía del trabajo esclavo en el sur para producir algodón. Es que ese mismo algodón alimentaba las fábricas textiles del norte. Los bancos de Nueva York financiaban las plantaciones. O sea, el sistema entero, de punta a punta, estaba ligado a la esclavitud, creando una contradicción moral y económica que se volvería insostenible y que al final desgarraría a la nación. Pasamos la página. Después de la guerra civil, la nación se unifica y ese motor económico es llevado al límite. Entramos en una era de crecimiento explosivo, sin regulaciones, que a menudo se conoce como la Edad Dorada. Y en este ambiente surgen nombres que, seguro, nos suenan a todos. Unos pocos individuos increíblemente poderosos, los titanes de la industria. Construyeron fortunas nunca antes vistas y literalmente redibujaron el mapa físico y corporativo de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo fue posible todo esto? Pues gracias a una filosofía de gobierno muy clara, la laissez-faire. ¿Qué significa? Pues literalmente dejar hacer, dejar pasar. En la práctica, que el gobierno se hiciera a un lado y dejara que el capitalismo corriera libre, sin trabas. Pero entonces llegó un cambio que alteró las reglas del juego por completo. La cosa ya no era solo cuánto se podía producir, sino quién podía permitirse comprar todo eso. Y este número lo resume todo. $5. En 1914, Henry Ford hizo un anuncio que dejó al mundo boquiabierto. Iba a pagarles a sus trabajadores un salario de $5 al día. Eso era más del doble del promedio de la época. Una locura. La lógica de Ford era, la verdad, una genialidad. Pensemos, al pagarle bien a sus trabajadores, lo suficiente como para que pudieran comprar los mismísimos autos que ellos fabricaban, ¿qué estaba haciendo? Estaba creando su propio mercado masivo. Una idea que iba a definir el siglo XX. Y el resultado de esto fue monumental. Fue literalmente el amanecer de la clase media estadounidense. Y con ella, de la economía de consumo, donde la idea de comprar cosas se volvió una parte central del sueño americano. Pero claro, un motor a toda velocidad y sin controles de seguridad puede chocar. Y vaya que chocó. El siglo XX vio cómo el sistema casi se autodestruye, solo para ser regulado, reinventado y, de alguna forma, renacer de sus cenizas. El gran colapso de 1929 trajo las regulaciones del New Deal. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, vino un dominio global y, finalmente, el gran salto de la era industrial a la era de la información. Lo que surgió de todo esto fue un sistema diferente. El capitalismo salvaje del laissez-faire fue reemplazado por un modelo mixto, uno que buscaba un equilibrio entre la libertad del mercado y la estabilidad social. Hoy, ese motor del capitalismo se ha transformado otra vez.
El capital ya no está solo en las fábricas, ahora es intangible. Se mueve a la velocidad de la luz por redes digitales. El cambio es brutal. Pero, a pesar de todos estos cambios, desde la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial, es increíble cómo el núcleo del sistema, la idea central, sigue siendo la misma. Esa creencia en el poder de la ambición individual para impulsar el progreso. Y toda esta historia de reinvención constante nos deja con una reflexión final. Una pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? A medida que el mundo vuelve a cambiar, ¿cómo va a evolucionar este sistema tan poderoso y tan adaptable la próxima vez?